Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Amén, hermanos. Tomemos nuestras Biblias, por favor. Vayamos a Colosenses, al capítulo 2. Vamos a iniciar leyendo los versículos 8 al 10. Y mientras vamos encontrando este pasaje, quiero iniciar haciendo una pregunta a cada uno de nosotros. En realidad, la historia de la humanidad se resume tal vez en una cuestión, y es la búsqueda de llenar un vacío en las personas. Cada uno de nosotros, si tiene algún propósito en esta vida, en la etapa que haya estado, pero en resumen, la humanidad trata de llenar un vacío en sus vidas. Muchos tratarán de llenarlo tal vez en búsqueda de dinero, tal vez otros en búsqueda de placeres, de filosofías humanas, pero en realidad hay una sola cosa que puede llenar, y es algo de lo que quiero compartirles esta mañana. Hay tantas personas en este mundo. Si nos preguntamos cada uno de nosotros, o si yo tuviese la posibilidad de pasar por cada uno de nosotros y les preguntase eso, ¿qué falta a tu vida para que tu vida esté plenamente llena de gozo? ¿Qué responderíamos cada uno de nosotros? ¿Qué le hace falta a nuestra vida para vivir en plenitud? Y sé que las respuestas serían diversas. Gracias, hermana. Distintas. Como les decía, tal vez unos piensan en el dinero, ¿no? Me falta tales cosas para lograr alcanzar estas metas, para sentirme pleno. Yo sé que cada uno en distintas etapas de la vida, tal vez los que son adolescentes, están pensando en terminar los estudios, pasar a la universidad, tener una profesión. Pasa esa etapa, tal vez es formar una familia, tener hijos, tener una casa, muchas cosas. Las respuestas serían diversas, pero hay una sola cosa que puede llenar nuestra vida y tenerla en plenitud. Quiero que leamos esta porción, Colosenses 2, versículos 8 al 10. Lo vamos a leer juntos, hermanos. 2 y 3. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, esta porción es muy interesante, ¿no? Nos describe varias cosas. Tal como les comentaba, hay muchas personas en este mundo. Yo sé que tal vez lo primero que se viene a la mente en cuanto a esa plenitud que se necesita está relacionada muchas veces con el dinero, ¿no? Pero hay tantas personas en este mundo, deportistas, que ganan dinero que en su vida lo van a poder gastar, tanto dinero, pero ni aún así viven una vida plena. Porque tal como dice aquí, dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si perdemos la mirada de Cristo, vamos a perder el rumbo, vamos a buscar otras cosas. El 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y como consecuencia dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, qué importante es esto, ¿no? Hay dos etapas en esto. El 9 nos menciona que en Cristo habita corporalmente, dice, toda la deidad está plenamente ahí. La palabra aquí, plenitud, es la palabra pleroma en griego, que significa llenar todo. Eso es plenitud. Sé que hay aquí algunos espacios vacíos, quizás. Si todos estuviesen cubiertos, estaríamos a plenitud, llenos aquí.
Pero Cristo hace eso, dice, ¿no? En Él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Ahí, hermanos, ¿hay algo que falta si tenemos a Cristo en nuestras vidas? Absolutamente nada. Y esa es la respuesta a la pregunta que hacía al principio. ¿Hay algo que nosotros necesitemos fuera de Cristo para vivir en plenitud? Pues no. Y creo que eso nos hace cambiar muchos de los pensamientos que tenemos. Que sí, nos faltan muchas cosas, tenemos metas, es verdad, es correcto. Pero Dios quiere que disfrutemos cada etapa de nuestras vidas, pero viviendo en plenitud con Él. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, estamos llenos. Eso dice el verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Pero en esta primera parte, hermanos, quiero que también entendamos que es importante reconocer que en el versículo 9 nos dice algo también muy, muy importante. En Cristo, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios es Dios con todos sus atributos. Y aquí nos dice que Cristo también es Dios y que es plenamente Dios. Y que si nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos plenitud en Él y no nos falta nada. Entonces, en esta primera parte, hermanos, es bueno que entendamos y recordemos que Cristo verdaderamente es Dios. Nosotros lo sabemos, lo hemos entendido así, pero creo que es importante recordar que hay otras posturas en las que no reconocen a Cristo como Dios y eso destruye toda la teología, pero es importante recordar y vamos a ver esto en una primera instancia. Vayamos a Colosenses capítulo 1, por favor, un poquito atrás. Vamos a leer los versículos 19 y 20. En esta parte vamos a recordar que Cristo es plenamente Dios. Lo leemos juntos. 2 y 3. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, qué importante es esto. Por cuanto, dice, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Cristo es plenamente Dios, en Él está toda esa plenitud y es por eso que por medio de Él, ese es el propósito, dice, el de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Un poquito más adelante, el capítulo 2, el versículo 9 de Colosenses, nos habla de esta misma forma. Y en realidad el subtítulo que tiene esta porción en Reina Valera dice plenitud de vida en Cristo. ¿Pero qué dice este versículo? El versículo 9. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay duda en este punto. Cristo es Dios mismo, es Dios hecho carne. Por eso dice, porque en Él habita corporalmente, y ahí está esta palabra, ¿no? Toda la plenitud de la deidad. Y qué importante es eso. Como les decía, hermanos, es importante que tengamos esto en mente. Cristo, si es plenamente Dios, y si nosotros tenemos a Cristo, pues somos plenos, tenemos todo. Y es por eso que quiero hacer este énfasis en recordar todo esto. En los evangelios, el evangelio de Juan nos recuerda muchas de estas, de esto que el Señor mismo hablaba acerca de Él cuando le preguntaban quién era Él. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 10. Al capítulo 10, versículos 30 y 31. Y aquí vemos que Jesús mismo en los días de su carne, Él decía esto y afirmaba que Dios y Él eran uno solo. Juan 10, 30 al 31. Lo vamos a leer juntos. 2 y 3.
yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les estaba respondiendo y hablaba a los judíos, ¿no? Era para ellos una blasfemia total que una persona diga ser Dios mismo. Y por eso dice, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué dice un poquito más atrás Juan 8:58 al 59? Y está Jesús en esta misma postura, hablando a estas personas que eran especialmente judías, y les decía lo siguiente. Leemos juntos, 2 y 3. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta porción, esta expresión y esta afirmación que dijo Jesús antes que Abraham fuese, yo soy, les recordaba especialmente a los judíos esa porción que está en Éxodo, ¿no? Cuando Moisés estaba hablando a los egipcios en nombre de Dios y les decía, yo soy. Diles que yo soy, te he enviado para sacar a tu pueblo. Entonces la reacción de los judíos justamente era esa. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Eran controversiales estas palabras, pero vemos claramente esto en la Escritura, que Cristo es Dios mismo. Y mucho más cuando vemos en el primer capítulo de Juan. Vayamos a Juan 1, el versículo 1. Es un pequeño repaso esto de, seguramente esto hemos visto varias veces y lo conocemos. En Juan capítulo 1, versículo 1, Jesús es Dios encarnado. Eso es lo que nos está diciendo. Lo leemos juntos, 2 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Cristo y está ahí. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto está hablando desde el principio. ¿Qué es lo que nos dicen los versículos 14 al 16 de este mismo capítulo? También lo leemos juntos, 2 y 3. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué linda esa porción igual, hermanos. Nos habla y nos aclara todo este panorama. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, el verso 14, y habitó entre nosotros. Qué lindo que Dios se haya hecho carne siendo Dios y haya habitado en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De esa plenitud de Cristo nosotros es que tenemos todo eso, y es gracia sobre gracia. En esto hemos visto, hermanos, que Cristo está afirmando verdaderamente que Él es Dios. Y sus apóstoles también lo sabían y lo habían comprendido. Por eso es que en Tito, capítulo 2, vayamos por favor a Tito. En el capítulo 2, el versículo 13. Hace también esta afirmación. Pablo afirma lo siguiente. Lo vamos a leer juntos también, 2 y 3. Aguardando la esperanza bienaventurada,
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ponemos atención en esto, hermanos, claramente está diciendo al final, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios, ¿y qué más es? Y Salvador Jesucristo. Lo reconoce a Cristo como Dios mismo. Pablo mencionaba esto, hemos visto que en Juan lo menciona, Jesús mismo lo decía, y un último pasaje en relación a esto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro también hace esta misma afirmación. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Tal cual Pablo había mencionado, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ahora Pedro también hace la misma afirmación. Leemos juntos el versículo 1, 2 y 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí está, hermanos. Es importante recordar esto, que Cristo es verdaderamente Dios. En Él está toda esa plenitud de la deidad. Y es por eso que nosotros, teniendo a Cristo en nuestras vidas, también somos plenos. Pero el problema es que muchas veces olvidamos este punto. Ponemos la mirada en muchas otras cosas terrenales. Como habíamos leído al principio, se puede perder ese rumbo, ¿no? Podemos poner nuestra mirada en otras cosas. No está mal tener metas, para nada. Es muy bueno que luchemos por conseguir objetivos, es muy bueno. Pero jamás intercambiar esas posiciones y olvidándonos recordar que si tenemos a Cristo, pues no nos hace falta nada. Después llega la añadidura. Perder esa visión es perder el rumbo de nuestras vidas. Y es por eso que es tan bueno que estemos aquí reunidos, no solamente los domingos, sino que en el día a día estemos conectados con la palabra del Señor, porque fácilmente podemos perdernos en el camino, estar en nuestra mente llena de otras cosas. Entonces, lo segundo que quiero que veamos ahora, hermanos, justamente es esto, ¿no? Que Cristo en nosotros es vivir en plenitud. Esa es la verdadera plenitud para nosotros. Extrayendo una porción de un comentarista, de John MacArthur, por ejemplo, dice: la plenitud de Dios es ponerse a pensar en lo que Dios hace y es, en su poder, en su majestad, en su sabiduría, en su amor, en su paciencia, en su misericordia, en su bondad. Es decir, en todos esos atributos que Dios tiene. Eso es tener la plenitud de Dios en nuestras vidas y se manifiesta en cada circunstancia en la que nosotros podemos vivir. Y pone también un ejemplo, y quiero leer lo que había dicho un predicador al respecto. Decía lo siguiente, este predicador se llamaba Wilbur Chapman, y él relataba con frecuencia el testimonio dado por un hombre que asistía a sus reuniones. Y se los voy a leer. Él dice: me bajé en la estación de tren en Pensilvania como un vagabundo. Esto relataba una persona que iba a su iglesia. Y durante un año mendigué en las calles para sobrevivir. Cierto día toqué a un caballero en el hombro y le dije: oiga, señor, ¿me puede dar una moneda? Tan pronto vi su rostro, me aterré al darme cuenta de que se trataba de mi propio padre. Le dije: Padre, Padre, ¿me reconoces? Él me rodeó con sus brazos y dijo con lágrimas en sus ojos: oh, hijo mío, al fin te encontré, ¿y quieres que te dé una moneda? Si todo lo que tengo es tuyo. Ahora considera esto. Yo era un mendigo y le estaba rogando a mi propio padre algunos centavos, mientras él me había estado buscando durante 18 años para darme todo lo que tenía. Creo que esto, hermanos, ilustra de una buena forma lo que Dios hace con nosotros.
A veces buscamos esas migajas en otras cosas, en quizás los placeres de la vida, poner todas nuestras fuerzas en alcanzar, en conseguir más dinero. Podemos perdernos en ese camino. Pero tal como ejemplifica esta porción, Dios está ahí para nosotros. Nosotros solemos tomar distintos caminos, solemos ser infieles con el Señor, pero Dios es fiel y Él está esperando ahí que nosotros vayamos, y Él pone en nosotros, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está ahí queriéndonos darnos esa plenitud, pero esa plenitud la alcanzamos solamente en Cristo. Entonces, esta palabra plenitud, pleroma en griego, que habla de llenarlo todo, es algo que debemos nosotros recordar para el día a día. Recordar que solamente en Cristo está esa plenitud, no hay plenitud en ninguna otra cosa. Es por eso que vayamos por favor a Efesios capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 al 19. Y vamos a ver que realmente en Cristo solamente somos llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 19. Lo leemos juntos, 2 y 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué porción más linda, hermanos. Es una plegaria que está haciendo Pablo acá. Por eso dice en el versículo 14, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hace esta petición, este clamor. Y nos recuerda en el 15, dice, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. ¿Con qué propósito? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y eso es lo que debemos anhelar, hermanos. Tener esa plenitud que solamente la encontramos en Cristo. Es una plenitud tanto espiritual, y Él se encarga de la añadidura. ¿Para qué? Dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos nosotros plenamente capaces de comprender con todos nuestros hermanos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Una forma de decir de Pablo, es tan inexplicable el amor de Cristo, pero que sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos la magnitud de su amor, que excede a todo conocimiento. ¿Con qué propósito final? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el objetivo, hermanos. Cristo hizo una obra tan perfecta en nosotros. Dios mismo se hizo hombre, vino a pagar Él nuestras deudas, y Él va a completar esa obra, y la completa en nosotros, para demostrarnos ese amor. Y ese amor repercute en nuestras vidas, y tiene ese propósito para que seamos llenos, dice, de toda la plenitud de Dios. Tener a Cristo es tener a esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo muy bonito.
Estar llenos de toda la plenitud, dice un comentarista al respecto, estar llenos de toda la plenitud de Dios significa estar totalmente dominados por Él, sin cosa alguna reservada para el ego o cualquier parte del viejo hombre. Todo de Dios, nada del hombre. Qué importante es esta reflexión que sintetiza todo eso. Se los voy a volver a leer. Dice, estar llenos de toda la plenitud de Dios significa estar totalmente dominados por Él, sin alguna cosa reservada para el ego o cualquier parte del viejo hombre. Todo de Dios, nada del hombre. Eso significa, hermanos, tener la plenitud de Dios en nuestras vidas. Por eso es que cuando hablamos de ser siervos de Dios, que lo repite muchas veces la palabra, con esa palabra doulos, que significa no tanto siervo, sino esclavo, pues es lindo si lo vemos a la luz de la palabra del Señor. Porque si es estar dominados, estar al servicio de un amo que es Dios, y nosotros serle sus siervos, sus esclavos, es obedecerle el todo. Es dejar de nosotros mismos ese ego y obedecer completamente a Dios. Entonces, esta parte de comprender de que realmente eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas, que vivamos con Él, va a cambiar toda nuestra perspectiva de todo lo que realizamos. Efesios capítulo 1, versículo 23, nos habla también de esa plenitud respecto de la iglesia. Lo vamos a leer juntos. Versículo 23 del capítulo 1 de Efesios. Leemos juntos, 2 y 3. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, hermanos, ahora vamos a describir un poquito esa plenitud, en qué cosas se refleja. Acá está haciendo alusión a lo que es la iglesia. Dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Les voy a leer lo que dice la otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, y creo que así se entiende un poco mejor. Dice así: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué lindo que el Señor diga eso de la iglesia, ¿no? Es un complemento perfecto. Él es la cabeza. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Por eso dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay alguna plenitud fuera de Cristo? Pues absolutamente no. Por eso es que vemos en el mundo tantas cosas que suceden, que fuera de Cristo, en nuestra carne, se pueden hacer un montón de cosas. Un ejemplo muy claro es lo que pasó recién con este accidente, ¿no? Que está, creo, tanto en las redes sociales, en cada uno de nosotros, con todo lo que ha pasado con ese accidente y el dinero, en lo que es terrible cómo se puede actuar sin la luz del Evangelio en nuestras vidas y simplemente en nuestra carne. Pura avaricia, codicia, nada de misericordia. Sé que no son todos, ¿no? Pero eso refleja lo que es la humanidad sin Cristo realmente. Entonces, recordar que Cristo es la plenitud de nuestra iglesia y que la iglesia es el complemento de Cristo es algo muy bonito. Seguimos en este libro de Efesios y quiero que vayamos ahora al capítulo 5. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Vamos a ir a esta porción. 5, 18 al 20. Una porción que la conocemos bastante
y la vamos a recordar. Leemos juntos, 2 y 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro. Esto recordamos y hemos leído varias veces, hermanos, y nos dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En el resumen está diciendo muchas otras cosas, que no es no dar lugar a la carne, y dice después, antes bien, ¿qué debemos hacer? Sed llenos del Espíritu. Tener la plenitud de Dios y de Cristo en nuestras vidas también es ser llenos del Espíritu Santo. Como les decía, esta palabra pleroma, plenitud, habla de estar llenos, completos, y aquí nos dice antes sed llenos del Espíritu. Esa también es la plenitud que Dios pone en nosotros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto creo que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Tanto tal vez los más jovencitos, como tal vez en el trabajo, en la edad en la que tengamos, nos relacionamos con personas que no son cristianas. Y tal vez un indicador que cada uno puede tener para saber cómo está también espiritualmente es el tipo de música que escucha. No podemos aislarnos, vivir en una burbuja, compartimos, es verdad, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es verdad, solamente hallamos deleite en esto que dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es un día a día. Agradecemos al Señor. Qué lindo es. Yo sé que algún momento sí, como les digo, no vivimos aislados. Se escucha música que no es cristiana y también hay música buena que no es cristiana, pero ese es otro tema. Pero qué lindo es escuchar alabanzas, regocijarse en ello. Eso demuestra y de cierta forma es como un indicador de cómo estamos espiritualmente. Si a veces se escucha alabanzas y dices, no, voy a escucharlo después, prefiero otra música, creo que es un buen indicador para saber cómo estamos espiritualmente. Hallamos deleite cuando espiritualmente también estamos llenos. Es por eso que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y cuando estamos, hermanos, llenos del Espíritu, tenemos esa plenitud con Dios. En Cristo somos plenos. Esa llenura del Espíritu también se refleja en que eso da fruto. Y recordemos lo que es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, vayamos ahí por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Si estamos llenos del Espíritu Santo, pues eso tiene fruto en nuestras vidas. Y podríamos leer inclusive, y más bien leamos, hermanos, desde el versículo 16, de este mismo capítulo, y ahí vamos a encontrar ese contraste de cuando estamos llenos del Espíritu y cuando no. Leemos juntos desde el versículo 16 hasta el versículo 21 inicialmente. 2 y 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Primero hasta el 21, hermanos. Gracias. Es ese contraste inicial y claramente dice, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo estaba escribiendo a esta iglesia en Galacia indicándoles esto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Vivimos también convivimos con esta carne y hay una lucha. Por eso es que siempre recordamos y es bueno alimentar el Espíritu, porque si no nos alimentamos espiritualmente vamos a dar lugar a la carne y eso es así. Y ahí está la lista de todas las obras de la carne y ya las hemos leído. El 21 por eso termina diciendo en la segunda parte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando ya esto es una práctica habitual, no es algo que involuntariamente tal vez se haya realizado, demuestra realmente que uno no tiene a Cristo en su corazón, porque es parte de su vida. El mundo es así. Una persona no regenerada vive así. Pero veamos la otra parte. El versículo 22 hasta el 25, 2 y 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Creo que es bastante clara esta porción y nos recuerda eso. Y si decimos que estar llenos del Espíritu Santo es vivir también en esa plenitud que Dios nos da, pues qué lindo que ese fruto se manifieste en nuestras vidas. Por eso tendríamos que vivir en amor, con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, fe, con mansedumbre, con templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos luchas con nuestra carne. Pero si estamos llenos del Espíritu, ya no vamos a decir, no, es que no puedo. No puedo dejar de renegar con tales cosas, que soy demasiado impaciente, que no tengo la templanza que debería. Es Dios que va formando eso en nosotros. Y si estamos llenos espiritualmente, pues vamos a tener ese fruto. El 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es eso lo que Dios quiere de nosotros. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, esa plenitud que Dios nos da a través de Cristo en nuestras vidas es solamente una obra perfecta que hace Él en nosotros. Y no la busquemos en otras cosas. Eso solamente está en Cristo. Juan capítulo 4, ya vamos a ir finalizando, hermanos. Nos recuerda algo similar en relación a esto. Juan capítulo 4, los versículos 13 al 14. Cuando se busca plenitud, gozo y satisfacción en nuestras vidas fuera de Cristo, nunca se la va a encontrar. Pero Él responde y dice esto. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. 2 y 3. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, eso es plenitud. Fuera de Cristo no la vamos a encontrar. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Alguna vez hemos tenido tanta sed que deseábamos beber algo, a veces una gaseosa, algo dulce, provoca más sed. Pero dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, eso es plenitud, hermanos, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es plenitud, eso es lo que Dios nos da por medio de Cristo, eso es Cristo en nosotros, esa unión con Cristo nos permite vivir de esa manera. Podemos ver aquí, hermanos, que en este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios ha revelado por medio de su palabra muchas cosas, las cuales podemos comprender, pero quizás no las podemos comprender a cabalidad como lo vamos a poder hacer en un futuro. Por eso es que de cierta forma Job, y quiero que vayamos a Job capítulo 26, mencionaba y alababa a Dios por sus maravillas y decía estas cosas. Vamos a leer porciones del capítulo 26. Leamos inicialmente el versículo 2 hasta el 5. Versículos 2 al 5 del capítulo 26 de Job. En el subtítulo de Reina Valera dice: Job proclama la soberanía de Dios. Leamos juntos, versículos 2 hasta el 5, 2 y 3. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado tus palabras y a quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Eso es, ¿cómo describe eso que Dios es? Ahora leamos los versículos 9 al 11. 2 y 3. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Miren cómo Job describe lo que Dios es. Y cuando nos ponemos a pensar, hermanos, que Dios con todos sus atributos y en esa plenitud se encarnó en Cristo y tenemos a Cristo en nosotros, pues no nos hace falta absolutamente nada más. El verso 14, ¿qué nos dice? He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hermanos, en otras palabras está diciendo, tantas maravillas hace el Señor, es tan poderoso y misericordioso, pero apenas conocemos así un poquitito de lo que es Él. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y esto nos lleva, hermanos, a que leamos lo que nos recuerda Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Es tan mínimo tal vez, o sea, es algo paradójico, ¿no? Es tan grande lo que el Señor hace en nuestras vidas, que a veces no lo podemos comprender, pero aún así es tan pequeño en lo que, la magnitud de lo que realmente es Dios. Por eso Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Y lo leemos juntos, 2 y 3. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos,
Un día vamos a estar delante del Señor y tal como describe aquí, dice, y ahora vemos por espejo, oscuramente, como Job decía, ¿no? Un borde del camino, un destello. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nos recuerda esto, hermanos, que solamente esa plenitud que tenemos en este tiempo, en esta tierra, solamente lo podemos encontrar en Cristo. Y ya terminando, hermanos, vamos a leer 2 porciones más. Inicialmente con la que hemos comenzado, Colosenses 2, versículos 8 al 10. Y recordaremos aquí que realmente en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Colosenses 2, 8 al 10. Hay una alabanza que recordaba hace algún tiempo y que hablaba, tal como Pablo hacía una referencia de que doblo mis rodillas, hablando y pidiéndole al Señor y que conozcamos su amor y así tengamos su plenitud. Esta alabanza hablaba acerca de que solamente a los pies de Jesús hay paz, hay gracia y bendición, y que podemos estar en su presencia y que solamente en Él hay plenitud de gozo. Y eso es tan cierto, hermanos. Solamente en Cristo podemos encontrar esa paz, ese gozo que no depende de las circunstancias. Y vamos a recordar que dice, capítulo 2, versículos 8 al 10. Lo leemos juntos, 2 y 3. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza, todo principado y potestad. Hermanos, en Cristo realmente estamos completos. Ahí dice que no nos falta absolutamente nada si tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y finalmente quiero que leamos esta porción que está en Salmos capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Vamos a terminar con esta porción. Lo leemos juntos, 2 y 3. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que esa sea siempre nuestra oración, hermanos. Me mostrarás la senda de la vida. Cuando no tenemos la mirada puesta en Cristo, vamos a perder el rumbo. Por eso dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Quién no quiere eso, hermanos? Y lo tenemos ahí. Tenemos a Cristo ahí y Él en nosotros. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bien, hermanos, vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.